amén, mis hermanos. En esta tarde yo quiero comenzar a desarrollar una serie de predicaciones sobre el tema que podríamos titular con una pregunta: ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de vivir? Y le invito que usted tenga a mano dos citas bíblicas básicas que vamos a utilizar en este día. La primera se encuentra en Juan capítulo 17 y la segunda se encuentra en Primera de Corintios. Vamos a leer primero Juan en un ratito y luego Primera de Corintios. Primera de Corintios comenzaremos a desarrollarla en esta tarde y concluiremos el desarrollo de este tema en nuestro próximo culto de hoy en 15 días, que sería el día 3 de septiembre, si Dios quiere. Este tema, ¿cómo hemos de vivir?, se trata de una serie de reflexiones sobre la vida cristiana. La vida de un cristiano conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Y este es un tema de gran importancia, puesto que hemos de comprender que ser cristiano no es un título, no es ninguna cosa vana, sino que es una realidad que se tiene que traducir y traslucir a través de nuestra vida, en todos los dominios de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Ser cristiano no es venir a la iglesia y nada más. Ser cristiano no es tener apariencia de ser religioso. Ser cristiano no es solamente cargar una Biblia, sino que más bien debemos de ver al cristianismo como algo que abarca todo nuestro ser, todo lo que hacemos a lo largo del día. Todo ello, mis hermanos, debe de tener un carácter particular y especial, que es el propio del que cree en la palabra de Dios y que ha manifestado que es un discípulo de Cristo. Es decir, tiene que verse en mí en todo el día, no solamente unas horas de la semana, sino todo el día. Yo debo de manifestar que soy un discípulo de Cristo, que soy un seguidor de Cristo. Nosotros sabemos bien que en el relato de los evangelios, el Señor Jesús llamó a algunos entre los muchos discípulos que se iban agregando a su compañía. Algunos de ellos lo llamó y los retuvo junto a él durante un tiempo y le acompañaron en aquel ministerio público por 3 años y algo más. Y a ese grupo de personas el Señor enseñó de una manera más profunda el verdadero significado de ser un discípulo de Jesucristo, de Jesús, del Mesías. Y aquí nosotros tenemos toda una serie de cuestiones importantes, complejas. No es un asunto fácil. Nadie ha dicho que ser cristiano sea algo fácil. Para unos podría ser que ser un discípulo de Jesús significaría quizás cumplir con algunos ritos, con ciertas formas de culto. Para otros quizás ser un cristiano es asimilar o comprender ciertas doctrinas que debe de tener en su cabeza, pero no asociándolas necesariamente a la manera de vivir. Y para otros simplemente es un título de tipo social. Por ejemplo, el llamarse cristiano, ya sea católico, hay católicos que se llaman cristianos, ya sea evangélico, ya sea ortodoxo, o cualquiera de todas esas formas en que el cristianismo se nos presenta. Y para muchos, hoy en día, lamentablemente, la gran mayoría, la gran masa de personas que se confiesan y declaran cristianas, lo hacen puramente por una cuestión social, pues así lo han aprendido, así lo han recibido, pues se siente bien participando de las actividades de la iglesia,
Otros están allí en la iglesia porque lo trajeron desde pequeño y no conocen otra forma de vivir la vida. Y así muchas personas que llevan el título cristiano, viviendo una vida acorde a esas cosas que le han enseñado, sin una praxis, sin una demostración externa en el diario vivir de lo que real y efectivamente significa ser cristiano. Precisamente cuando nos fijamos en las Escrituras, y eso siempre hay que hacerlo, en las Escrituras nosotros encontramos la palabra definitiva de lo que es ser cristiano. Y si nos vamos a las Escrituras, nos daremos cuenta que no vamos a hacer especulación sobre tradiciones o sobre opiniones, ni hablar de cosas de las que hoy en día abunda tanto en el mundo. Y no vamos a hablar de la sociología, y no vamos a hablar de otros conocimientos más o menos exactos o más o menos inexactos. No lo veremos allí, porque precisamente es la palabra, y es la palabra de Dios en su totalidad la que nos dice, la que nos enseña, la que nos manda, la que nos ordena, la que nos pide cómo debemos de ser nosotros los cristianos. Mis hermanos, y es precisamente esto lo que nosotros también debemos de aprender, de recibir y de enseñar. Porque no solamente el pastor es la persona capacitada para enseñar, todos nosotros de una forma u otra tenemos el deber de transmitir eso que aprendemos. En las Escrituras, antes de entrar a la cita bíblica de Juan y también de Corintio, nosotros nos encontramos al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando él se despide de aquellos ancianos de Éfeso, y él les dice a estas personas que él no rehuyó de declararles a ellos todo el propósito de Dios. Y para mí eso es una magnífica exposición de lo que significa ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Conocer todo el propósito de Dios. Significa, en pocas palabras, conocer la globalidad de las Escrituras. Globalidad, ¿qué quiere decir eso? Totalidad. Todo lo que usted tiene allí en esa Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, usted tiene que conocerlo. Allí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el propósito de Dios. Nosotros no podemos apartar, ni separar, ni reservar nada. No podemos poner debajo de la mesa unas cosas si no nos gustan, o si nos parecen menos apropiadas, ponerla debajo de la mesa, sino que el consejo de Dios, es decir, la revelación de Dios, todo lo que Dios ha transmitido, tenemos que manifestarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que recibirlo, tenemos que asimilarlo y tenemos que vivirlo. La enseñanza del Evangelio es una palabra general para decir todo el propósito de Dios. Ese es el Evangelio, desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis. Todo, absolutamente todo es lo que debe de configurar nuestra manera de vivir. Y para eso, mis hermanos, para que podamos ser configurados, para que nuestra manera de vivir pueda ser configurada, a la luz de las Escrituras, nosotros, tanto usted como yo, necesitamos tener una comprensión de las Escrituras, una comprensión espiritual de la palabra de Dios. Y necesitamos comprender que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Nuestro parecer debe de estar amoldado a esa forma de entender las Escrituras. Nosotros no interpretamos las Escrituras según nuestras conveniencias. Nosotros interpretamos las Escrituras conforme al tenor de todas las Escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma. Es un gran principio de la Reforma Protestante que enarbolaron los reformadores en el siglo XVI.
Y para que nosotros podamos conocer la Biblia como un todo, necesitamos tener un conocimiento acabado, dedicado y profundo de las Escrituras. Y cuando nosotros vayamos a estas cosas, yo quiero que usted lo vea en los próximos meses, quizás. Cuando vayamos a las Escrituras, yo quiero que usted la vea a la luz de esta pregunta: ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de vivir? Puede ser que en este proceso usted oiga algunas cosas que le sorprendan. Ojalá que no. Ojalá ya usted lo sepa. Lo cual quiere decir que todos estamos en la misma onda. Ojalá que sea así, pero pudiera darse el caso de que cuando en los próximos meses vayamos a este tema, ¿cómo hemos de vivir?, usted encuentre respuesta que no pensaba que iba a recibir a la respuesta a esa pregunta. Mis hermanos, en el mundo en que nosotros vivimos hoy, se están produciendo cambios rapidísimamente. Cosas cambian rapidísimamente. Pero algo que usted necesita entender es que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. El mundo podrá cambiar, las ideologías podrán cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Y aquí entonces nosotros encontramos la primera gran diferencia. En el mundo cambian las cosas exteriores y materiales, como la tecnología, como la manera de vivir. Cambian las maneras de pensar. Como pensaba la sociedad hace 30 años, no es igual como piensa ahora. Los intereses cambian, los intereses de las personas cambian. Y poco a poco entonces nosotros vemos como el mundo va como una nave a la deriva. Mientras que nosotros como hijos de Dios, nosotros estamos en otro barco. Nosotros estamos en otra nave. Nosotros vamos navegando pero no en el mismo barco. Lo cual quiere decir que aunque estamos todos juntos en el mundo, pero como dice el refrán, juntos pero no revueltos. Nosotros vivimos en la sociedad, vivimos en este mundo, pero no participamos ni compartimos muchas de las cosas que vemos en este mundo. Seguramente todos hemos leído aquella oración intercesora del Señor Jesucristo al que le hice referencia, que se encuentra en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, nosotros vemos que cuando Él ora por aquellos a los que el Padre les ha dado como fruto de su obra, como fruto de su sacrificio, aquellos que el Padre ha puesto como un gran trofeo y fruto de esa obra que hizo Cristo, que es el pueblo de Cristo. Y cuando Él está intercediendo en esa oración, Él no solamente está orando por los que estaban con Él en ese momento, sino que Él está orando por los que después de ellos tienen que venir. Y esta oración del capítulo 17 es fundamental. Fíjese cómo dice, y ahora sí, le invito a que lea conmigo desde el verso 11 hasta el 17. Yo le he dicho en otras ocasiones de que el capítulo 17 completo de Juan es una oración, pero nosotros por razón de tiempo solamente leeremos esos versos 11 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 11 al 17. Nos dice así: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra,
y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ese es Cristo que está orando, acuérdese, ese es Cristo que está orando. Y termina la sección que estamos leyendo, el verso 17, que dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Es impresionante, mis hermanos, cuando nosotros leemos esto, porque Jesús está despidiéndose y naturalmente piensa en los que quedan, en los que quedamos, porque Él no está orando solamente por los discípulos que estaban vivos allá, también estaba orando por nosotros. Entonces nosotros vemos aquí que hay una situación de tensión contradictoria, de que nosotros somos del mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y el mundo, usted debe de saber que significa todo lo que es opuesto aquí a la palabra de Dios, lo que no está en la palabra de Dios, lo que no corresponde a la palabra de Dios, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en las costumbres de vida, en toda serie de cuestiones, las relaciones que tenemos, las relaciones de familia, las relaciones de trabajo, las relaciones con las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios es el mundo. Y todo eso está en otra dimensión. Y el cristiano no puede mirar todo eso como se mira en el mundo, o como el mundo lo mira, sino que siempre debe de mirar todo bajo los lentes, bajo el cristal de la palabra de Dios. Debemos de mirarlo conforme a la palabra de Dios. Él nos ha dejado la palabra y por eso se insiste una y otra vez. Miren lo que dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra. Y la palabra es la escritura, la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos la primera cuestión importante. El papel que viene a desarrollar la palabra misma, que es la Biblia, las escrituras. Nosotros los que estamos aquí somos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todos de cualquier orden. Todos tenemos la palabra, y toda la palabra, como la luz que ha de guiar nuestra conducta y nuestra manera de pensar, debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros. Toda la palabra. En el momento que descuidamos la palabra, o que nuestro conocimiento es superficial de la palabra, ahí ya nosotros estamos con un pie afuera. Porque la palabra de Dios es el alimento que viene a dar dinamismo a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. Es la palabra la que nos hace ver las cosas de otra manera, no como la ve el mundo. Y por eso la pregunta, ¿cómo hemos de vivir?, tiene una respuesta muy fácil. La respuesta a esa pregunta fácil, sencilla, ¿cómo hemos de vivir? La respuesta a esa pregunta es sencilla. Hemos de vivir conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es así, mis hermanos. Es así. Y esa es la respuesta directa. Nosotros hemos de vivir conforme a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Y esta palabra debe de ser bien entendida, debe de ser bien conocida, debe de ser bien digerida, porque no todo el que tiene la palabra la conoce, no todo el que tiene la palabra la digiere, se alimenta de ella. No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que se dice reformado es reformado. Nosotros tenemos que comprender las diferencias y semejanzas que puede haber, por ejemplo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las cosas que difieren entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Debemos aprender eso, debemos de comprender, y ese es uno de los primeros escalones que hemos de colocar para ir subiendo en el conocimiento de la palabra, ir conociendo esos pequeños detalles. Algo tan básico como aprender a buscar un pasaje bíblico. Que si yo le digo a ustedes, búsquese el libro de Jeremías, usted no lo esté buscando al finalizar. Que si yo le digo, búsquese el libro de Jeremías, usted abra así y usted encontró aquí Isaías, ya usted sabe que Jeremías está ¿dónde? ¿Antes o después de Isaías? Después. Ahí está Jeremías. Eso es conocer la palabra. La palabra de Dios es central en todo. Y por eso yo quiero estimularles a todos ustedes, y también lo digo para mí mismo, quiero estimularles a una lectura de estudio personal, individual, más profundo de la palabra de Dios. De otra manera, si no es así, muy pronto seremos arrastrados por un torrente que no perdona a nadie. Y podremos estar en la iglesia, pero con la mente del mundo. Y podremos decir que somos cristianos, pero con las actitudes del mundo. Y podremos decir que somos evangélicos, pero con una tendencia más católica que otra, católica romana que otra cosa. Porque la opinión y pensamiento de este mundo fácilmente nos arrastran, fácilmente nos llevan. ¿Y usted sabe por dónde entran esos pensamientos, esas opiniones del mundo? Por lo que usted ve, por lo que usted lee, por las redes sociales, por lo que le dicen los amigos. Por ahí va metiéndose el mundo a su vida. El primer ejemplo que nosotros podemos poner acá, comenzando esta serie, es lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Esa es la segunda cita bíblica que les di en esta tarde. Pablo se encontró con la iglesia de Corinto. Vaya buscándolo. Que podemos asegurar que estaba formada por varias congregaciones, que eran grupos que se reunían en casa. No era como nosotros que decimos, bueno, la iglesia en los frailes es una sola. En aquel entonces no había esa facilidad de reunirse en un lugar para exaltar el nombre del Señor, sino que tenían que hacerlo en casas a causa de la persecución. Entonces eran grupos diferentes que se reunían porque no habían templos, no habían lugares de reunión masiva. Y a esta iglesia de Corinto, donde evidentemente una gran mayoría no había dejado de ser cristiana, decían que eran cristianos, pero ya habían perdido de vista la realidad de lo que es el evangelio. A esas personas es que el apóstol Pablo les escribe, empezando la carta, ya con unas palabras que son verdaderamente chocantes, pues son una denuncia. Hay que decir las cosas claras. El que enseña y el que predica se encuentra en la necesidad, para ser fiel a Dios, a denunciar cosas, a decir eso no es así, y a decir vas por mal camino, o advertir que está equivocado en su manera de pensar. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, y todo predicador del evangelio tiene esa gran carga, esa gran responsabilidad de hablar las cosas. Como dijo Pablo a la iglesia de Éfeso en Hechos, yo no rehuí de enseñarles todo el propósito de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver desde el verso 10. 1 Corintios 1. Desde el verso 10, mis hermanos. Mire cómo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Vuelvo y repito. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir. Ojo allí,
porque vamos a hablar mucho de este tema, y en un mismo parecer. Aquí ya nosotros tenemos una primera aparición de esa palabra, un mismo sentir. Cuando hablemos de unánimes, o sea, de una misma alma o mente, hemos de saber que unánime significa un mismo sentir, porque lo vamos a ver más adelante. Unánime significa un mismo sentir. ¿Y es que acaso es tan difícil tener un mismo sentir? La respuesta es sencilla. Sí. Sí, desde el punto de vista humano. Pero el apóstol no parece que considere que eso es demasiado difícil, porque él dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo ¿qué? Parecer. Alguien podría decir: bueno, eso es imposible, porque cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene su manera de pensar, su personalidad y todas esas cosas, ¿verdad?, que hoy se dicen tanto, como dicen por allí, la pluralidad de pensamientos. Mis hermanos, la gente puede decir: hay pluralidad de pensamiento, y nadie se pone de acuerdo y todos van para el mismo hoyo, para la misma perdición. Pero en la iglesia no puede haber pluralidad, no tiene que haberla, mis hermanos. Y es que estamos hablando de cuestiones muy importantes y esenciales. No estamos hablando de minucias, de pequeñeces. No estamos hablando de, por ejemplo, a qué hora hemos de hacer el culto. No estamos hablando de eso, porque en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Votamos a las 6, a las 7 o a las 5. Bueno, a las 6, pues está bien. Eso son cosas, son pequeñeces. Pero cuando la palabra de Dios está hablando de ponernos en un mismo sentir, no estamos hablando de esas pequeñeces. No estamos hablando de eso. Cuando el apóstol Pablo dice que todos tengan un mismo sentir, estamos hablando de cosas esenciales del evangelio, donde no puede haber dos sentir. No puede haber en ese caso. Puede haber el caso, por ejemplo, de qué color pintamos la iglesia, cambiamos esto, nos mudamos, ponemos aire, no ponemos aire, seguimos así, cambiamos las sillas. Esas son cosas menores. Ahí sí puede haber disentir, pero cuando hablamos de las cosas esenciales del evangelio, entonces ahí todos tenemos que tener un mismo sentir. Y para que pueda haber un mismo sentir, tenemos que beber de la misma fuente, tenemos que comer de la misma comida espiritual. ¿Y cuál es esa fuente? ¿Cuál es esa comida espiritual? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En cuanto una persona es responsable, asiduamente responsable del valor que tiene la palabra de Dios como alimento para nuestra mente, entonces allí nos vamos acercando todos a un mismo punto, a un mismo sentir. Todos vamos confluyendo a ese punto que nos une, que es la palabra de Dios. Pero eso tiene que comenzar con cada uno de nosotros. Necesitamos tener un mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Ese deseo, ese anhelo por la palabra. La palabra es el centro al que tenemos que confluir todos. Allí todos tenemos que estar de acuerdo. Por esa razón Pablo les dice, o les dijo a los efesios, a los ancianos de Éfeso en Hechos, que él les había enseñado todo el propósito de Dios. Él no se había reservado nada. Él no había dicho: esta doctrina no se la enseño, esto es demasiado fuerte para ustedes. Él no ha dicho: eso no conviene ahora. No, él nos dice la palabra que él no rehuyó de enseñarles todo el propósito de Dios. Todo. Y esa es la característica de una verdadera predicación.
de una verdadera enseñanza. Eso es lo que brotó de la Reforma con aquel lema, sola escritura. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo hablamos de ello, quizás más adelante volvamos a tratarlo. O sea, ¿qué quiere decir sola escritura? Solo la escritura. Es la única fuente de conocimiento. Es la única fuente de entendimiento, de doctrina, de fe y de práctica. Pero en la iglesia de Corinto, a la que estamos haciendo referencia, aquí en Primera de Corintios, en esa iglesia habían abierto la puerta a las maneras de pensar de la sociedad que les rodeaba a ellos en aquel entonces. O quizás, vamos a suponer, que algunos habían entrado en la iglesia y no habían declarado abiertamente su manera de pensar o se lo habían reservado. Tal vez algunos en la iglesia de Corinto habían dicho, pues, es interesante eso de los cristianos, vamos a ver, vamos a entrar ahí, vamos a ver qué aprendemos. Y quizás esos habían pasado el filtro de la iglesia y estaban dentro de la iglesia, pero en sus pensamientos estaban mucho más fuera de la iglesia que dentro. O quizás, como bien pudo haber sido, al no tener las escrituras como las tenemos nosotros, al no tener la facilidad de imprimir ejemplares de las escrituras, pues ellos solamente habían recibido parte de las escrituras. No la tenían en sus casas y solamente dependían de las escrituras cuando ellos se reunían. Quizás ese era el problema y por eso había tantos problemas en la iglesia de Corinto. Pero nosotros en cambio, ahora tenemos el gran privilegio de que además de la predicación, que es insustituible, tenemos las escrituras en nuestras manos. Tenemos las escrituras en nuestros dispositivos, gratis. Y así podemos emplear todo el tiempo que queramos en la palabra de Dios. Y así podemos aprender de ella. Entonces, a diferencia de Corinto, nosotros tenemos una mayor responsabilidad. Porque cuando tenemos mayores privilegios, la responsabilidad se aumenta de igual forma. La responsabilidad se aumenta de manera exponencial, valga la redundancia. Lo cierto, mis hermanos, es que la iglesia de Corinto, lo menos que el apóstol Pablo le dijo es lo que acabamos de leer ahora. Más adelante, en los próximos domingos, veremos algunas peculiaridades en la que se había manifestado la forma de pensar del mundo dentro de la iglesia de Corinto. Y veremos estas peculiaridades con el propósito de que nosotros nos examinemos a la luz de ese espejo que fue la iglesia de Corinto y veamos si hay algunas teorías, doctrinas, enseñanzas, filosofías, ideologías del mundo que se han infiltrado en nosotros. Y el fin no es saber que están allí, sino que podamos tomar cartas en el asunto. Que podamos tomar cartas en el asunto. Así que, mis hermanos, me gustaría invitarle que usted se tome un tiempo de hoy a 15 días para usted leerse por lo menos un capítulo diario de esta primera carta a los Corintios. ¿Qué le parece? Un capítulo diario, por lo menos, que cuando nos volvamos a reunir en nuestro culto vespertino el domingo 3 de septiembre, lo podamos hacer con una idea acabada de cuáles eran esas peculiaridades que afectaban el buen desarrollo
de la iglesia de Corinto, y que esa iglesia tenía muchas personas que no habían podido responder a la pregunta que utilizamos como tema para este sermón: ¿cómo hemos de vivir? Y la respuesta sencilla es: debemos de vivir a la luz de la palabra de Dios. Vamos a estar de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa gracia, que al venir durante estas celebraciones vespertinas, nosotros podamos aprender a vernos a la luz de la palabra y poner cartas en el asunto, para no, si hay algún tipo de filosofía o enseñanza del mundo, para no seguirla propagando, ni creyendo, ni enseñando, ni recibiéndola, sino que con todo ánimo pronto, a la luz de la palabra, podamos ser o comenzar a ser moldeados por el Señor Jesucristo. Amén. Oremos.